Egunon denori, eskerrik asko Ticket Buy buruzko jardunaldia honetan parte hartzeagatik. La jornada surge como comunicación de uno de nuestros compañeros colegiados con inquietud sobre el tema. Me gustaría, y estamos los miembros del colegio a vuestra disposición para todos los colegiados, para todos aquellos temas que en vuestro recorrido laboral nos querráis hacer. Nuestro objetivo es simplemente ayudaros. Quiero agradecer también la jornada a la Diputación de Vizcaya y Gobierno Vasco. Esta jornada de Ticket Buy va a tratar de entender el funcionamiento del sistema, las especificaciones técnicas, el proceso de certificación de firmas con envío de la documentación para gestionar el tema de facturación. Los ponentes de la jornada son Antonio Pérez Delgado, que es subdirector de inspección, Diputación de Vizcaya, Íñigo Osorio, Eguía Osorio, jefe del Servicio de Análisis de Riesgos, también de Diputación de Vizcaya, y Raquel Garay Ruiz de Asúa, responsable del proyecto ISEMPE. Jardunaldiak bi ordu iraupena izango du, azken minutuak utziko ditugu hizlariek zuen zalantzak, chat bidez, argitzeko eta erantzutzeko. La jornada va a ser grabada, con lo cual la vais a tener a vuestra disposición en el canal del colegio de YouTube durante un mes. Y sin más, empezamos la jornada con Antonio Pérez, que va a comentar inicialmente el proyecto Batus. Antonio, cuando quieras. Egunon, eskerrik asko. Vamos a compartir documentación que se trasladará al colegio para que pueda ser accesible a todo el que lo quiera. Y en primer lugar agradecer al colegio pues la oportunidad que nos da de presentar el proyecto y de alguna manera pues trasladar, ¿no?, cuáles son los entresijos del proyecto BAT. En primer lugar, yo lo que voy a hacer es una pequeña introducción de las líneas generales del proyecto y de su plazo de implantación y cuál es el calendario que tenemos de implantación. Y después, pues mis compañeros harán una explicación, ¿no?, de la parte de cada uno de los 3 elementos que vamos a comentar que tiene, sobre la parte de la expedición de facturas y cómo se deben expedir las facturas, a través de un software garante que hemos denominado Ticket Buy y que es un software que tiene una serie de especificaciones técnicas que es común para los 3 territorios históricos del País Vasco y que por tanto esto nació de un proyecto pues ya hace unos cuantos años, en el cual las 3 diputaciones forales y el Gobierno Vasco pues empezamos a analizar fórmulas de para fórmulas de control y fórmulas de mejora, ¿no?, para el tema de la expedición de facturas en base a experiencias que ha habido en otros países y que existen en otros países, pues prácticamente de todos los continentes. Y el segundo pilar, que sería que esas facturas que hemos expedido con un formato específico, con un software y demás, esas facturas junto con las facturas de gastos que tengamos en nuestra actividad, pues hay que registrarlas, ¿no? Hasta ahora, si una persona física, empresario profesional en el ámbito de Vizcaya pues realizaba una actividad económica, tenía que confeccionar un libro, ¿no?, donde anotaba sus ingresos y sus gastos, y luego una vez al año, en el mes de febrero, se enviaba ya, una vez transcurrido el año, pues en un modelo que llamábamos 140, la transcripción de todos esos ingresos y gastos anotados en ese libro. Bueno, pues partiendo de esa base, ahora el proyecto Batus, su segundo elemento fundamental es la confección de ese libro registro, pero lo que pasa es que la diferencia va a ser que ese libro registro se va a llevar, en lugar de en el ordenador personal de cada uno, en la sede electrónica de la Diputación Foral de Vizcaya. Por lo tanto, tendremos que incorporar a través de los correspondientes asientos o apuntes, tanto las facturas expedidas que se van realizando como los gastos y facturas recibidas que vaya teniendo la actividad, ¿no? Y por tanto, segundo elemento es esa incorporación a ese libro electrónico, a ese registro que está en sede electrónica y que por tanto podemos incorporarlo desde cualquier lugar en el que nos encontremos porque va a estar ahí en la sede.
Y luego la tercera es la parte de, bueno, pues una vez que la administración dispone de esa información que el propio contribuyente va incorporando de sus operaciones económicas en ese libro registro que está en la sede electrónica, pues la administración, en base a esos datos, pues va a permitirle confeccionar los borradores de las principales declaraciones de impuestos, ¿no? Tanto de IVA como de la imposición directa, ya sea personas físicas el IRPF o personas jurídicas el impuesto sobre sociedades. Entonces, este proyecto, pues como decía, tiene una historia ya, pues la normativa de desarrollo ya se conoce desde hace un tiempo, porque inicialmente digamos que el periodo en el cual iba a implantarse obligatoriamente en Vizcaya para todos los contribuyentes era en el año 21. Realmente el 1 de enero del año 2021 era el plazo inicialmente previsto. Consecuencia de la pandemia, evidentemente hubo que retrasar inicialmente y se retrasó en un año esa implantación y estaba establecido que se iba a iniciar con carácter general el 1 de enero de 2022. No obstante, durante el año pasado, año 2021, de distintas reuniones que mantuvimos con asociaciones, con colegios empresariales, pues bueno, vimos un poco en qué situación estaba el mercado, en qué situación estaban las empresas y se decidió que la mejor manera de que esto pueda llegar a buen puerto y de una manera, diríamos, absoluta para todas las empresas es establecer pues una especie de incorporación paulatina. Y esa incorporación paulatina nos ha llevado a que se haya retrasado la implantación obligatoria de este sistema para el 1 de enero de 2024. Pero, no obstante, desde el año 2022, desde enero en concreto, pues se permite que las personas y entidades puedan inscribirse, apuntarse voluntariamente a aplicar este sistema y, como veremos, diríamos, esa incorporación voluntaria y paulatina pues va a venir acompañada de un incentivo adicional que va a permitir pues, que la carga tributaria se reduzca para aquellas personas y empresas que puedan o que vayan adhiriéndose a lo largo de estos años 2022 y 2023. Luego hablaremos detenidamente cuáles son los distintos incentivos fiscales asociados tanto a los gastos e inversiones que se hagan como a esa incorporación voluntaria que, como su propio nombre indica, no es obligatoria, pero sí es interesante en la medida que pues tanto las personas físicas, en todo caso, como las entidades que tengan la consideración de microempresas, de pequeñas o de medianas empresas, pues van a poder, diríamos, tener esos incentivos. Entonces, simplemente, y luego lo veréis porque Íñigo Eguía hablará de lo que será la parte de la facturación. Y aquí tenemos nuestra página web específicamente conteniendo todo lo relacionado con Batus. Está, como veis, batus.eus. Hay una serie de pestañas arriba donde aparece tanto la normativa aplicable, las novedades que se van produciendo según vamos incorporando nuevas cosas, documentación técnica para los desarrolladores de software sobre qué requisitos deben de cumplir, preguntas frecuentes que nos han ido haciendo ya a lo largo. Esto, para que nos hagamos una idea, pues entre Raquel, Íñigo y yo, probablemente en estos 2 últimos años, porque empezamos a tener este tipo de charlas con distintas asociaciones, pues allá por el año primeros del 20, finales del 19, y bueno, pues esta será nuestra charla número, no sé si 52, 53, 54, por lo tanto, pues a lo largo de estos 2 años, pues hemos ido conociendo y teniendo el feedback de las empresas, de los profesionales que nos han ido trasladando dudas, preguntas, y todo eso pues hemos pretendido también irlo recogiendo. Entonces, en esa pestaña que veis ahí de preguntas frecuentes, pues hay mucha resolución, tipo pregunta y respuesta corta, intentando también pues tener una recopilación de todas esas dudas que tanto en esas charlas como a través de los correos que veis ahí, ¿no? Del sergat@vizcaya.eus, batus.sergat, pues nos han ido haciendo. Y luego tenemos otras pestañas donde veremos que el software que en su caso, si voy a ir al mercado a buscar un software que cumpla los requisitos que estamos diciendo, pues ahí aparecen todas las empresas que se han inscrito, porque tienen que estar inscritas en cualquiera de las 3 diputaciones, y ahí aparece toda la relación de desarrolladores de software que tienen en el mercado
software que, bueno, pues que cumplan los requisitos. Evidentemente, cada uno puede ser para un tipo de actividad distinto. Y luego también tenemos nuestra propia aplicación de Hacienda, de la Hacienda Foral de Vizcaya, que también sirve para hacer facturas con ella. Y por tanto, dependiendo del tipo de actividad, pues se puede hacer la factura cumpliendo los requisitos. Y veis ahí, haz tu factura, que sería la fórmula que tenemos bueno, pues para probablemente profesionales que no tienen muchas facturas a lo largo del año y que les piden facturas completas, pues puede ser una buena solución y con lo cual pues no necesitarían, en relación con las facturas expedidas, tener un desarrollo informático más allá de utilización de la web de la Hacienda Foral. Y luego tenemos el libro registro de operaciones económicas, que es lo que la segunda parte, el segundo elemento, que es donde vamos a ir incorporando tanto las facturas expedidas como todas las facturas recibidas y demás gastos. Y luego lo último, que también veremos, es cómo me puedo apuntar al periodo voluntario si me interesa. Y veis que es la última pestaña y se puede hacer pues desde nuestro ordenador, apuntarse, y es rellenar un formulario muy sencillo y es la forma en la cual pues, podemos incorporarnos. Este era un poco el calendario que teníamos, pero nos quedamos implantación obligatoria 1 de enero de 2024, 2022-2023 se abren una serie de ventanas, en concreto 8 ventanas, coincidentes con cada trimestre natural, durante las cuales se van a poder adherir al periodo voluntario. Ahora mismo tenemos abierta una ventana que es la que corresponde al segundo trimestre, por lo tanto que empezará con el fecha 1 de abril y que va a acabar, el plazo se abrió el 1 de febrero y va a acabar el día 7 de marzo. 7 de marzo esta ventana, porque lo normal es que sea el día 5 del mes anterior al inicio del trimestre natural, pero en este caso el día 5 de marzo es sábado y en consecuencia, al ser día inhábil, se retrasa diríamos el fin de ese plazo hasta el día 7 pues a las 12 menos un minuto de la noche, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a dejar y voy a pasar la palabra a Íñigo para que nos hable de ese software garante, qué características tiene, cómo tengo que expedir las facturas y el libro de registro de operaciones económicas. Y, por supuesto, Raquel nos hablará de los certificados de firma, porque, como veréis, pues para expedir esas facturas es requisito realizar una firma electrónica, hay que tener unos certificados, y Raquel nos dará una amplia exposición de los diferentes tipos de certificados y cuál sería o cuál puede ser el que mejor se adapte a las necesidades en función del tipo de negocio y de la actividad que se realice. Con lo cual, yo dejo de compartir y le paso la palabra a Íñigo Elguía. Hola, Egunon. Egunon, y muchas gracias por poder divulgar el proyecto en esta jornada. Se oye y se ve bien, ¿no? Sí, Íñigo, se ve bien y se oye bien. Vale, pues como comentaba Antonio, durante los años 22 y 23 el proyecto Batus no es obligatorio porque se modificó la aplicación en diciembre del año pasado, y ahora estamos en lo que llamamos el periodo de aplicación voluntaria. Y queríamos hacer esta jornada hoy porque es 3 de marzo y el plazo de la segunda ventana para apuntarse a Batus pues finaliza, al ser el 5 de marzo festivo, va a finalizar realmente el día 7 de marzo. Durante estos días va a estar abierto el formulario para apuntarse al sistema Batus con carácter voluntario. Los que se apunten en este periodo van a tener la oportunidad, van a tener un incentivo fiscal, además de la posible deducción que pudieran generar. Y ese incentivo fiscal consiste en la medida en que cumplan el sistema, en una reducción en renta o en sociedades del 13% de su base imponible positiva durante 2 años, ¿de acuerdo? Es decir, durante los años 22 y 23 tendrían una reducción del 13% de sus ingresos descontados los gastos, es decir, el resultado neto, vamos a decir, y siempre que cumplan los requisitos del sistema, que es emitir facturas Ticket Buy y anotar esas facturas directamente en el libro de registro de operaciones económicas, además de otras operaciones que tienen que anotar, como son los gastos. Entonces, era importante hacer la jornada hoy
porque así las personas conocen el proyecto y pueden decidir, ¿no?, a la vista de su circunstancia, si se apuntan o no, porque para determinados contribuyentes, sobre todo pues en el ámbito de profesionales liberales y demás, pues cumplir el sistema con las herramientas que da Hacienda pues puede ser asequible, puede ser sencillo, teniendo en cuenta además en particular que las personas físicas ya vienen rellenando el modelo 140 o bien directamente o bien a través de una asesoría fiscal, y trasladarse ahora al sistema Batus pues realmente no es cambiar mucho su operativa. Tienen que cumplir la emisión de facturas con un sistema Ticket Buy, que es lo que vamos a ver ahora, pero en muchos casos esa emisión de facturas se puede cumplir con la propia aplicación de Hacienda. Y luego sí, tienen que llevar el libro de registro de operaciones económicas, pero eso tampoco supone un gran cambio respecto de su situación actual, porque por un lado, esas facturas que emitan con TicketBuy se van a anotar directamente en el libro, y por otro lado, completar los gastos, se puede utilizar la aplicación de Hacienda para hacerlo en nombre propio, ¿no?, o directamente por esa persona, o incluso esos gastos se pueden registrar por la asesoría fiscal, bien en representación de este contribuyente con la aplicación de Hacienda, o bien con una aplicación propia de asesoría fiscal, que hay muchas de ellas, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que sería el resultado de aplicar el sistema Ticket Buy. Es decir, esto es lo que llamamos una factura Ticket Buy. Y una factura Ticket Buy, como ves en pantalla, pues tiene el contenido habitual de una factura, ¿de acuerdo?, con sus datos de encabezamiento, el emisor, el destinatario de la factura, la serie, el número, la fecha de expedición, el contenido, que es el detalle de la factura, con su tratamiento a efectos de IVA, sobre todo, y luego una serie de observaciones. ¿Y qué añade a la factura Ticket Buy? Pues estos dos contenidos que veis aquí abajo, ¿de acuerdo? Y esto es, de hecho, ese QR que tenéis aquí a la vista es un QR escaneable con un móvil, y os va a llevar a una página web de Hacienda que se llama Comprueba tu factura, en la cual se contrastan pues los datos que están aquí reflejados en este código QR, que como veis son el NIF del emisor, la fecha de emisión, la serie de la factura, el número de la factura, el importe total de la factura. Eso, al escanear el QR, se puede ver, ¿no? Y de acuerdo, y entonces esto permite a ese cliente, a ese destinatario de esa factura, ya sea una factura completa con todos los datos, incluidos los datos del destinatario, o ya sea un ticket en la cual no hay datos del destinatario, le permite a ese cliente o a ese destinatario de esa operación verificar que esa factura ha sido declarada en Hacienda por su emisor. Es decir, que bueno, era una petición o una reclamación, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no?, en general, pues poder exigir, ¿no?, del mismo modo que la mayoría de nosotros pues, cumplimos nuestras obligaciones fiscales, pues tener un modo para, si lo desean, poder verificar que la persona con la que están operando, y es una empresa o es un profesional o lo que sea, pues también cumple sus obligaciones fiscales, y de este modo ese destinatario de esa operación, si quiere, puede entrar en la web de Hacienda y verificar que ese emisor ha registrado esa factura como factura emitida suya, como venta suya. ¿De acuerdo? Entonces, esto es si quiere, y además, siempre que quiera hacer esa verificación, tiene que identificarse, porque cuando dé al botón comprobar que sale en esa pantalla de comprueba tu factura, se va a tener que identificar con un sistema de identificación que puede ser una BAC o una BACU o otro certificado digital. BAC y BACU son los sistemas de identificación desarrollados por ISEMPE, que luego también pues hará mención seguramente Raquel a los mismos, y eso es, pues bueno, la posibilidad de que ese destinatario pues verifique que esa factura ha sido registrada. Para llegar a esta situación, ¿no?, ¿qué tiene que cumplir un software garante Ticket Buy? Esto es lo que voy a explicar con otro esquema que tenemos más adelante. Bueno, esta presentación es muy larga porque tiene muchos detalles de operativa concreta, pero en esta diapositiva dibujamos lo que sería el esquema de funcionamiento de un software Ticket Buy. Vale.
Insisto en que es necesario utilizar un software. Como veis aquí, tenemos al emisor de la factura que está emitiendo una factura pues, con un ordenador personal o con una tablet o incluso con una caja registradora adaptada al sistema TicketBuy, es decir, un TPV, ¿de acuerdo? Con una pantalla táctil. Cualquiera de estos sistemas puede cumplir TicketBuy siempre que tenga capacidad de firma y, bueno, quiero decir que lo que está sucediendo es que igual hay cajas registradoras muy antiguas que hay que renovar, pero balanzas electrónicas, tablet, ordenadores personales u otros sistemas electrónicos pueden cumplir el sistema. Lo que es imposible cumplir el sistema es como sucedía en algunos casos en que, claro, pues había un operador que emitía pocas facturas, tenía una plantilla Word y hacía con esa plantilla Word las facturas. Claro, ese sistema ya está fuera de lo que sería TicketBuy. Hay que utilizar un software de facturación y además tiene que ser un software garante. Cuando digo un software garante es que esté registrado en el registro de software que vamos a ver ahora. Y ese software garante, ¿qué tiene que hacer cuando emite una factura al cliente? ¿No? Como veis aquí tenemos al cliente que va a recibir una factura que tiene un QR, TicketBuy. Para llegar a esta factura, ese software tiene que cumplir una serie de pasos, pero estos pasos, insistimos, son transparentes para el usuario. Es decir, que la operativa de esa persona que emite una factura con un software va a ser la misma que venía realizando hasta ahora. Lo que pasa es que cuando dé a confirmar la emisión de esa factura, pues entonces ese software lo que va a tener que hacer es, previamente a emitir la factura, emitir un fichero XML, bueno, es un fichero informático con un contenido que es contenido de IVA normalmente, y ese fichero que está por detrás, que es el que se va a enviar a Hacienda, pues tiene que firmarlo, ese software, con un sistema de firma admitido en el sistema TicketBuy, que es lo que comentará Raquel. Entonces, para llegar a esa situación, ¿no? El software genera el fichero, firma el fichero de acuerdo con las diferentes alternativas que permite el sistema TicketBuy y esto sucede por detrás, es transparente para el usuario y una vez que genera y firma el fichero, se emite la factura. ¿De acuerdo? Este orden es obligatorio, quiero decir, porque esta factura tiene contenido del resultado de la firma de ese fichero. ¿De acuerdo? Claro, esto es operativa que hace el software garante, pero que para el usuario es la misma. Y entonces el cliente recibe una factura que tiene un código QR. Y como veis aquí hay un cuarto paso que es posterior, ¿de acuerdo? De hecho, en Vizcaya pues es más amplia y más flexible la remisión de esta información a Hacienda, porque sabéis que en Guipúzcoa y en Álava esto debe operar online. Tan pronto como se emite la factura hay que enviar la información a Hacienda. En Vizcaya no necesariamente. Muchos softwares vais a ver, y el de la aplicación de Hacienda, que es a tu factura, vais a ver que emite y remite la información automáticamente, tan pronto como se realiza la operación. ¿De acuerdo? Pero no es imprescindible. Esto lo hemos hecho así porque hay muchos casos, por ejemplo, grandes empresas en las cuales pues, la remisión de la información la suelen dejar para un proceso que se realiza a la noche. No pasa nada. En Vizcaya, siempre que se cumplan los plazos de remisión, que vamos a comentar luego, pero bueno, para adelantarlos, una persona física con actividad económica y la mayoría de los operadores que son personas jurídicas tienen de máximo para enviar la información, pues si la operación la hacen ahora en el primer trimestre sería hasta 25 de abril. Si es el segundo trimestre hasta 25 de julio. Si es el tercer trimestre hasta 25 de octubre y si es el cuarto hasta 31 de enero del año siguiente. Pero tened en cuenta que realmente estos operadores en muchos casos, si utilizan nuestra aplicación o utilizan otras aplicaciones, va a ser el software el que automáticamente envíe esta información a Hacienda y normalmente lo va a hacer tan pronto como se realice la operación. Pero entended que eso no es así de obligatorio, ¿no? Quiero decir que y hay muchas empresas que deciden enviar la información, pues eso, a la noche, a la semana o al de 15 días, etcétera. Y eso sería correcto. Y entonces, este sería el esquema de funcionamiento con los pasos: generación del fichero, firma del fichero, emisión de la factura y remisión de la información a Hacienda. Y entonces, como aquí es importante comentar qué diferentes posibilidades de firma hay electrónica, pues le doy paso a Raquel para que explique estas alternativas del sistema. Dejo de compartir.
Mila esker, Iñigo. Vamos allá. Os comparto la presentación y en formato de presentación. Vale. Creo que la estáis viendo, ¿no? Sí, pone Ya está. ahora Bien, sí, ahora se ve pantalla completa. Gracias, Iñigo. Bueno, egun den hori eta mila esker por esta oportunidad, ¿no? Tal como comentaba Íñigo, ¿por qué participáis siempre? Bueno, pues porque esos ficheros hay que firmarlos, ¿vale? Entonces voy a ir a esta sección. ¿Y por qué tenemos que firmar esos ficheros? ¿O para qué se firman? Bueno, pues se firman para garantizar que esa información no ha sido modificada desde el origen. Y además estamos garantizando el origen de esa información, ¿vale? Entonces, la normativa exige que el fichero tiene que ser firmado, pero no puede ser firmado de cualquier manera, sino que existe un documento de política de firma que es común en los 3 territorios, ¿vale? Y donde se especifican las características técnicas. Y te dice que el formato de firma tiene que ser pues, un formato concreto, que es el SADES Enveloped. Y luego además nos indican ¿cómo hacemos esa firma? Bueno, pues para hacer esa firma necesitamos un certificado electrónico. ¿Y nos va a servir cualquier certificado electrónico? Pues aquí la respuesta es no. Tenemos que cumplir una serie de condicionantes. Y los condicionantes van a ser que ese certificado haya sido emitido por un prestador de servicios de confianza que esté cualificado en la Unión Europea. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que tiene que estar en el listado de las Trusted Service List. Sin más, es tan fácil como eso. Y luego, además, tenemos que cumplir los condicionantes técnicos que se definen en el documento de política de firma. ¿Vale? Entonces, con respecto a los certificados, ese documento nos da diferentes opciones. Podemos usar diferentes opciones de certificados y vamos a hacer 2 grandes grupos en esa clasificación. Los certificados cualificados, que van a ser certificados que están reconocidos para este uso y para otro montón de usos, ¿vale? Y que están recogidos en el reglamento 910. Y estos van a ser, por ejemplo, el certificado de persona física, que me acredita como una persona. Un ejemplo de estos es, como ha comentado antes Íñigo, la BAC, la BAC-Q, pero otro ejemplo es el mismo DNI electrónico o la tarjeta verde de ISEMPE o el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Luego también tenemos un certificado de representante de entidad. El certificado de representante de entidad lo que acredita es mi identidad, mi persona física, pero que mi persona física tiene unos poderes de representación concretos con respecto a una persona jurídica. Y con respecto a esa persona jurídica tengo poderes totales de representación ante cualquier administración pública. Y luego tenemos un certificado, otro tipo de certificado que se llaman sellos de empresa. El sello de empresa es el único certificado de estos que no es personal. Identifica específicamente a la persona jurídica y lo que va a hacer es acreditar el origen de una información. Es decir, que estos tickets, que estas facturas han salido de mi empresa, pero no acreditan ningún tipo de voluntad, ¿vale? No me van a permitir firmar, voy a poder sellar, pero nosotros con respecto a las grandes corporaciones sería el tipo de certificado que recomendamos con respecto pues a dar garantía de origen e integridad de información. Y luego en el transcurso del análisis y del desarrollo de este proyecto, vimos que sería conveniente desarrollar otros tipos de certificados que son certificados no cualificados. Y uno es el certificado de dispositivo. El certificado de dispositivo lo que hace es proporcionar una identidad única para identificar ¿a qué? A una máquina que puede ser, pues bien, el PC, puede ser un TPV, puede ser una balanza electrónica, puede ser cualquier máquina, ¿vale? ¿Y cuál es la ventaja de este certificado? Bueno, pues que exactamente esa, que identifica a una máquina. No tiene datos del obligado tributario. Y para establecer la relación, para saber que esta máquina me está mandando información de
un obligado tributario concreto, tendré que entrar en la hacienda foral correspondiente y establecer la vinculación entre el obligado tributario y el certificado de dispositivo o certificados de dispositivo que voy a usar. Por ejemplo, yo podría tener una frutería con 3 balanzas y en cada una de esas 3 balanzas podría tener un certificado de dispositivo, porque según generan el ticket, ha hecho toda la operación en el fichero y en lo demás, ¿vale? Y otro certificado que tenemos es el de sello de autónomo. El sello, al igual que en los certificados cualificados existe una diferencia entre el representante de entidad que me va a permitir hacer absolutamente todo, hasta vender mi empresa en un momento determinado, y tengo un certificado para el uso por otras personas o más que por otras personas, por otras aplicaciones, en el que lo único que quiero garantizar es la integridad de que el origen de que esa información proviene de una persona jurídica concreta. En el ámbito de las personas físicas esto no existía. En el Estado español los autónomos trabajan con su identidad que corresponde con su identidad de persona física, no ocurre así en otros estados de la Unión y por eso no se podía emitir un sello de autónomo. Entonces hemos creado este certificado, ¿no? Para garantizar eso, el sello de autónomo. Entonces, estas son las 5 posibilidades que podemos elegir a la hora de firmar de perfil. Pero, ¿cómo voy a elegir? ¿Cuál es el más adecuado para mi casuística, mi empresa concreta? Bueno, pues para eso tendré que analizar diferentes factores. ¿Qué factores tengo que tener en cuenta? Bueno, pues cuál es mi naturaleza jurídica, cuál es el software concreto que he adquirido o que ya tenía para realizar la factura o el ticket buy, porque no todos los softwares están adaptados para trabajar con todos los tipos de certificados. Y luego otra variable que ya adelantaba antes Antonio Íñigo, que cuál es mi escenario de facturación. Claro, no es lo mismo que yo sea un profesional autónomo, que tengo una labor y que, por ejemplo, realizo una serie de estudios, informes, análisis para una empresa concreta y a final de mes pues hago simplemente una única factura con el número de operaciones que he realizado, ¿vale? Pues en ese caso, tener un certificado personal posiblemente yo misma esté haciendo las facturas, no me va a conllevar ningún tipo de peligro y que esos certificados estén alojados en un dispositivo seguro de creación de firma y que me exista la introducción de factores de seguridad a la hora de firmar, pues tampoco. Sin embargo, si yo soy una gran empresa que genera un módulo de facturación, que tengo un departamento de facturación grande, pues es probable que lo que tenga es un servidor que se dedica a realizar todas esas operaciones y tal como indicaba Íñigo, pues es muy posible que lo tenga distribuido para hacer en procesos batch por la noche, ¿no? Y las características de los certificados. Con respecto a cómo elegir, dentro de la web de ISEMPE hemos creado un área dedicada o específica al ticket buy en el que tenemos una guía detallada con una serie de preguntas que os van a llevar a vuestra casuística concreta. Pero lo que podemos resumir es, con respecto a las tablas, pues lógicamente, si yo soy un autónomo, pues voy a poder utilizar cualquier tipo, o sea, voy a poder utilizar los certificados de dispositivo, el de persona física, lógicamente el de representante de persona jurídica no, porque no lo soy, y el de sello de entidad tampoco. Y sí voy a poder utilizar el de autónomo. Si soy una persona jurídica, pues voy a poder elegir el de dispositivo, no voy a poder utilizar el de persona física, pero sí el de representante de entidad, el de sello de entidad y, lógicamente, el de autónomo no. Y con respecto a la arquitectura, tenemos que pensar dónde se realiza la firma del fichero ticket buy. Y con respecto a esto, hemos establecido las siguientes divisiones. Arquitectura con firma en cliente, es decir, en el cliente en el que estoy introduciendo los datos es donde se va a realizar la firma. En este aspecto no hemos introducido ningún tipo de restricción con respecto al tipo de certificado. Arquitectura con servidor tenemos un servidor en el que es atacado por diferentes dispositivos, diferentes PCs, diferentes máquinas para realizar la facturación y en principio podría utilizar cualquier tipo
de certificado, exceptuando una casuística. No permitimos que en el servidor se instale un certificado de dispositivo si no voy a usar ese servidor para mi propia facturación, si no se trata de un servicio de facturación propia, ¿vale? Es decir, si yo soy un servidor en la nube que doy servicio a varias empresas, no permitiríamos que esa empresa esté utilizando para identificar el servidor un certificado de dispositivo, ¿vale? Y arquitecturas distribuidas, bueno, pues son esas arquitecturas que hay parte de la lógica se lleva en el cliente, parte de la lógica se lleva en el servidor, pero para nuestro caso todo esto es independiente. Lo único que en lo que nos fijamos es dónde se realiza el proceso de firma, si en el servidor o en el cliente, ¿vale? Y lo que veníamos a decir, con firma el cliente no tenemos ningún tipo de limitación, se puede utilizar cualquiera de los certificados y con la firma en servidor simplemente saber que la recomendación es que que no solo usemos el certificado de dispositivo para identificar a un servidor si ese servidor es de uso propio, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer una matriz con las dos tablas y ya iríamos derivando cuál es el certificado más adecuado. Luego tenemos que pensar en otro punto, que son las características del certificado. Y ahí tenemos que pensar cosas tan sencillas como cuál es el soporte del certificado, ¿vale? Si yo tengo el certificado alojado en un dispositivo criptográfico local, el acceso a ese certificado sí o sí me va a exigir la introducción de un PIN. Si yo quiero que ese certificado lo maneje de manera desatendida una aplicación automática, pues no puedo utilizar un certificado, por ejemplo, alojado en tarjeta o una backup que tengo en la nube y que para acceder a ese dispositivo criptográfico, aunque sea en la nube, también me va a exigir que introduzca unos factores de autenticación, ¿vale? Hay que pensar un poco en esa firma es un acto consciente de la misma y también tengo que ser consciente de los límites de uso del certificado. Cuando yo adquiero un certificado, el prestador me da un servicio, pero ese servicio tiene unos límites de uso. Entonces, tengo que ser consciente que el certificado de representante de entidad es un certificado personal e intransferible. Si yo tengo un certificado de representante de entidad, pero yo no soy la persona que hago los procesos de facturación, el certificado de representante de entidad, aunque se pueda solicitar que se aloje en software, no es el certificado adecuado. En ese caso, deberíamos de elegir otro tipo de certificado, ¿vale? Y otro tema que os comentábamos. Cuando yo voy a comprar o adquiero un sistema en la nube, de facturación en la nube, ese servidor no está bajo mi control, ¿vale? Está bajo control de un tercero. Entonces, tengo que ser consciente de ese certificado, qué se puede hacer con él, además del ticket buy, para evitar malos usos y no llevarme luego un susto a posteriori, ¿vale? Entonces, ahora vamos a poner simplemente algunos pequeños ejemplos, ¿no? Soy una gran empresa que no estaba obligada al sí, bueno, pues o que no estaba adaptado, y entonces, bueno, pues tengo que adaptar mi software. Lo que tengo que hacer es solicitarle a mi proveedor de software que adapte este software, sea un software garante y lo pase a utilizar, ¿vale? Y ahí seguramente como gran empresa es muy probable que el certificado más adecuado sea el de sello de entidad, ¿vale? Cuando yo soy un autónomo, tengo diferentes opciones, ¿vale? Puedo usar el certificado o bien de persona física, en el que voy a tener que introducir factores de seguridad, o el de sello de autónomo, que no voy a tener que utilizar nada. Pero ¿de qué va a depender un poquito? Pues también de la aplicación que vaya a utilizar. Como comentábamos, tenemos aplicaciones gratuitas proporcionadas por las haciendas forales, como es el Haz tu Factura, de Batus. También tenemos eFactur, o seguramente entrar al registro de software garantes y vais a ver que existen colección de softwares y seguramente uno muy adecuado a vuestro tipo de mercado adecuado, ¿vale?
Eso es lo que tenemos que ir trabajando. Y luego, pues, situaciones concretas para que vayamos viendo, ¿no? Pequeño comercio. Bueno, pues pequeño comercio funcionan habitualmente muy vinculados a TPVs. Yo con respecto a todas estas arquitecturas donde funciona un TPV, una balanza automática, yo no me lo pensaba, utilizaba un certificado de dispositivo. Tiene una vida de 10 años, muy amplia, totalmente separada del obligado tributario, y lo único que tengo que tener cuidado es que antes de usarlo voy a tener que establecer esa vinculación entre mi persona de obligado tributario y el certificado de dispositivo o la colección de certificados de dispositivo que voy a utilizar. Y por dispositivo puede ser absolutamente cualquier cosa, ¿vale? Puede ser que en vez de tener en ese comercio TPVs, pues esté realizando la facturación en base a un servidor. Bueno, pues si soy autónomo podría instalar ahí un sello de autónomo, si soy una empresa podría utilizar un sello de empresa o incluso ahí un sello de dispositivo si ese servidor es mío y exclusivamente mío, ¿no? Que son cosas que hemos ido cambiando a lo largo del tiempo. Y luego lo único, comentaros, ¿no? Que hay muchas, a lo largo de estos tiempos, empresas que empiezan a trabajar con el Ticket Buy o que tienen pensado apuntarse a Batus, nos llaman y nos dicen directamente qué tipo de certificado uso. Bueno, pues primero entrar en la página web, intentar leer la guía y ahí tenemos no solo la guía, sino un área de preguntas frecuentes en las que están muy detallados las características de los diferentes tipos de certificados y en qué línea se van. Y luego también tenemos un área de consulta, que sí os recomiendo que nos remitáis todas vuestras dudas a través de esta pantalla de consulta, porque eso nos permite canalizarlas y derivarlas mucho mejor al punto en el que van a recibir la respuesta seguramente prácticamente en el mismo día. Y sin más, le devuelvo la presentación a Íñigo para que continúe explicando. Gracias, Raquel. Vale, pues siguiendo la presentación, voy a compartir y vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico de lo que sería emitir una factura a TicketBuy con la aplicación de Hacienda. ¿De acuerdo? Puede fallar. Quiero decir que a veces, pues bueno, estamos en directo consumiendo mucha red del ordenador mío en particular y entonces, pues bueno, acabo de hacer una de prueba para ver que funcionaba y me ha funcionado bien. Entonces, como veis aquí, yo estoy en la página web Batus, ¿no? Y aquí tiene una serie de pestañas y en esta serie de pestañas pues tenemos en particular la pestaña de Haz tu factura y la pestaña de registro de software garante. Vamos a entrar primero en la pestaña de Haz tu factura. Si pinchas aquí, vas a esta dirección, a esta página web, donde hay dos vídeos divulgativos de cómo funciona tu factura, uno general y otro con más detalle. Y aquí tenéis el botón de acceso a la aplicación. De hecho, muchas personas están utilizando Haz tu factura. Sabéis que en el primer plazo de inscripción se apuntaron 7.375 personas y pues hay un número cercano a 2.000 personas que están utilizando la aplicación. Esta aplicación no está prevista para todas las situaciones. Está prevista pues para un colectivo que era ese colectivo que no tenía software de facturación, que no le hacía falta, que hacía sus facturas en Word y que ahora pues al trasladarse a TicketBuy pues necesita un software de facturación y es algo muy sencillo. Cuando entráis en la aplicación, la aplicación os pide que os identifiquéis. Os podéis identificar con una tarjeta BAC de un certificado BAC de ISEMPE o con un certificado electrónico de otro tipo que os haya dado pues ISEMPE u otro sistema de certificación como puede ser pues Camefirma, lo que ha explicado antes Raquel, y entráis en un panel que tiene pues bueno las facturas emitidas, posibilidad de consultas de facturas, etcétera, ¿no? Y aquí pues con opciones de nueva factura, etcétera. Y una opción nueva que hemos incluido es
ahora mismo la gestión de clientes, ¿no? Yo voy a dar de alta una nueva factura y esto va a ser un ejemplo de cómo funciona Ticketbuy. Aquí, en Add to Factura, dado a quién está dirigido, pues no se pueden hacer tickets o facturas simplificadas, porque está dirigido para esas personas que hacían una factura en Word para un destinatario concreto, una factura completa. Esto no está pensado ni va a funcionar en un sistema en que tienes que emitir un ticket al momento, ¿no? Dándole una opción de TPV y sacar el ticket. No, eso se ha restringido la aplicación porque no podía cumplir las necesidades de esa situación y los que emiten tickets pues no pueden utilizar esta aplicación. Aquí, como veis, cuando entráis en una factura se graban los datos del emisor, se puede cambiar la dirección porque esta es en principio la dirección del certificado, pero puede ser otra distinta a la dirección de facturación. Y aquí, como os decía, pues hemos incluido la opción de elegir destinatarios y se graban destinatarios, pues se van añadiendo los datos identificativos. Aquí me estoy haciendo una factura a mí mismo y el domicilio del destinatario, ¿no? Y aquí pues estaría la serie de la factura. Es obligatorio dar de alta al menos una serie en esta aplicación. En otras aplicaciones pues pueden controlar lo de las series de facturas o números de facturas de otro modo. Nuestra aplicación la hemos hecho así porque es más fácil cumplir el sistema Ticketbuy si das de alta series específicas. Si no lo haces, pues el software igual tiene más problemas para cumplir el sistema, porque hay un requisito de encadenamiento que siempre que se emita una factura, esa factura tiene que identificar a la factura anterior emitida por el sistema. Otra de las cosas que veis aquí es que la fecha y el número no se pueden rellenar por el usuario, se rellenan automáticamente cuando se emite la factura, ¿de acuerdo? En este sistema. Hay otros pues en los cuales se pone la fecha y así llega a Hacienda. Vamos a hacer una factura de prueba, hay que dar una descripción general de la operación. Yo voy a poner prueba. Imaginaros que presto un servicio de un importe unitario de 600 euros, ¿de acuerdo? Y está sujeto a IVA al tipo del 21%, ¿de acuerdo? Y añado esa línea. Y esto es lo que se va a ver luego en la factura, ¿no? Y entonces el importe total, deberíamos ver si está sujeto a retención. No hay una calculadora de retenciones y esto lo hemos hecho adrede porque tenemos otras necesidades que cubrir antes. Por ejemplo, ahora mismo igual es una situación habitual o que puede darse en el colegio, pero se permiten hacer facturas en moneda extranjera poniendo la divisa, que igual hay facturaciones que se hacen en dólares o en facturas en inglés, porque igual tenemos un cliente extranjero al cual le tenemos que facturar en idioma extranjero, tal como permite el reglamento de facturación, y hay una, dentro de lo que es configuración, aquí arriba, en este apartado, se puede configurar para que la factura se emita, por ejemplo, en inglés, en esta aplicación, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos poner, pues, observaciones, con la forma de pago, si está sujeto a retención o no. Hay un manual que explica el funcionamiento, luego miramos dónde está. Y claro, si soy una persona física, claro, aquí hemos estado añadiendo los datos de IVA, pero si soy una persona física tendría que indicar los datos de renta. Como veis, automáticamente la aplicación nos dice, nos pone el mismo importe de base imponible de IVA como ingreso, pero hay ocasiones en las cuales igual no es así. Y entonces tendríamos que marcar aquí que no es así y seleccionar el ingreso que sea. Y tendríamos que poner el epígrafe de nuestra actividad. Bueno, yo voy a poner un epígrafe de ingeniería. Sería el que le corresponda al contribuyente y aquí tenemos el botón de generar factura, ¿no? Una vez que damos a generar factura, nos sale un borrador de esa factura para que comprobemos que está bien. En cualquier momento podemos guardar y descargar ese borrador. Pero cuando le damos a firmar, pues aquí en nuestra aplicación, pues vamos a ver el sistema de firma. Otras aplicaciones no vemos esta parte, porque automáticamente va al certificado y firma. Pero aquí llamamos a Isempe para que haga el proceso de firma y firmamos el documento. Y una vez que está firmado, se genera el fichero PDF. ¿De acuerdo? Como veis aquí, he descargado el fichero y si queréis lo vemos. De hecho, como esta factura la he hecho en real, la podría comprobar yo, que soy el destinatario, ¿de acuerdo? Si escaneo ahora con mi
Vamos a ver luego cómo se comprueban las facturas, pero veis que tiene un QR y tiene los datos que hemos hecho. Bueno, esta es una explicación del sistema TicketBuy. En realidad, para el usuario que tiene un software garante es prácticamente lo mismo que venía haciendo hasta ahora. ¿Qué softwares podemos utilizar para cumplir el sistema TicketBuy? Voy a cerrar esto, ¿no? Veis que tengo una factura 8 del 3 del 3 de la DFB 2022 por importe unitario de 600 euros más IVA, 726 euros, sujeta a retención. Vale. He hecho una factura anterior, que es la 7, que ha sido la de prueba, para ver que funcionaba bien el sistema. Voy a salir de Add to Factura, me voy a desloguear, ¿de acuerdo? Porque luego voy a entrar en el libro de registro de operaciones económicas, ¿de acuerdo? Y he salido de la aplicación. Si no utilizo Add to Factura, ¿qué puedo utilizar? Pues si pinchamos en la página web Vatus, en registro de software, tengo una lista de todas las empresas que tienen un software adaptado a TicketBuy, que son más de 700 ya. Entonces, claro, así buscarlo es muy difícil. Aquí hay un buscador y aquí tenemos una opción que si pinchamos en las mismas se genera un fichero en el cual está la lista completa. Es un fichero Excel y lo puedo pues filtrar, buscar palabras claves. Oye, que algo para ingenieros o profesionales, pues por ejemplo, sería esta la opción de buscar otro tipo de software. ¿De acuerdo? En concreto, como decía Raquel, dentro de los softwares que están registrados, si nos vamos al final de la lista, tenemos, bueno, lo voy a buscar de otro modo, porque si no, no voy a llegar. Tendríamos el software de Isente, que se llama EF4Catur. Le doy al buscador y como veis aquí tenéis un enlace para acceder a la página de informativa de este software de Isempe. ¿De acuerdo? Más cosas. Hemos hecho una factura con TicketBuy explicando el sistema y hemos visto qué opciones de registro de software hay. Una cosa fundamental es, ¿quién tiene que cumplir TicketBuy? Que igual no lo hemos dicho al principio. Tiene que cumplir TicketBuy las personas residentes en Vizcaya o que tengan domicilio fiscal en Vizcaya. Pudiera ser el caso de que yo opere en Vizcaya, pero sea de Cantabria o lo que llamamos territorio común, ¿no? A efectos fiscales. De momento no tienen que cumplir TicketBuy, pero sí quería deciros que la semana pasada se puso en exposición pública un proyecto de Real Decreto de la agencia estatal, o sea, del Ministerio de Hacienda, vamos a decir, en el cual se proyecta un sistema que va a ser idéntico o análogo al sistema TicketBuy que los territorios forales ya han puesto en marcha. Y la fecha de puesta en marcha proyectada para ese sistema de la agencia tributaria es 1 de enero del 24. ¿De acuerdo? Entonces, también en territorio común se va a exigir TicketBuy, bueno, se va a exigir un proyecto que sea equivalente a nuestro TicketBuy. ¿De acuerdo? A partir de 1 de enero del 24, de tal forma que los operadores de territorio común, los contribuyentes que residan en territorio común, también tendrán que cumplir un sistema similar. Vale, entonces, esto sería TicketBuy y TicketBuy se completa con Comprueba tu factura, que vamos a ver ahora. ¿Y qué es el libro? Como veis, aquí tengo una pestaña del libro registro de operaciones económicas. Y esto es, sobre todo, ¿esto qué sucede? Que las personas físicas desde el año 2014 tenían que presentar el modelo 140 en febrero. De hecho, pues la semana pasada tenían que haber presentado esa declaración informativa modelo 140. ¿Qué es esa declaración informativa modelo 140 para las personas físicas con actividad? Pues es el listado de facturas emitidas, facturas recibidas y demás operaciones con trascendencia tributaria que en el desarrollo de su actividad económica han hecho en un año natural. En este caso, el año 21, que se ha declarado en el 22. ¿Qué pasa ahora con Vatus y esa declaración informativa? Pues que lo que está sucediendo es que esa declaración informativa, tal como funcionaba en la actualidad, no puede funcionar con TicketBuy. Porque entended que no tenemos, por un lado, las facturas emitidas, que van directamente a Hacienda, claro, y al ser facturas emitidas e ingresos, pues nosotros entendemos que son anotaciones
en el capítulo de ingresos y facturas emitidas de ese libro que era el 140 antes. Entonces, como veis, lo que ha sucedido a partir del 22 para los que se apunten a Batus es que ese libro, que era antes ese modelo 140 que se presentaba en febrero, directamente se lleva ya en Hacienda en Internet. ¿De acuerdo? Ya para esta gente desaparece la obligación de presentar en febrero del año siguiente el 140, porque esa información se va rellenando operación a operación directamente en Internet. Y como veis aquí tenemos un acceso a ese libro Registro de Operaciones Económicas. Voy a pinchar en el acceso, como veis he pinchado en el 140. Ahora, si todo va bien, me voy a tener que identificar con una BAC. Estoy identificándome para que el sistema sepa quién soy. Aquí paso por lo que llamamos los datos de contacto y voy a acceder ahora al libro Registro de Operaciones Económicas para enseñaros qué contenido tiene. Realmente el contenido es el mismo que el que veníamos rellenando hasta ahora en el 140. Lo que pasa es que está en Internet, ¿no? Y aquí, como veis, como he hecho una factura de ingeniero naval, me ha salido la actividad de ingeniero naval porque ha llegado al sistema una factura ticket byte de esa actividad. ¿De acuerdo? Es de prueba, luego la voy a anular, pero es para enseñar el funcionamiento. ¿De acuerdo? ¿Pero qué tiene el libro? Pues tiene los mismos capítulos que se venían rellenando hasta ahora. De hecho, si pinchamos en ingresos y facturas emitidas, ¿no? Como veis, y doy buscar, pues deberíamos ver las dos facturas de prueba que he hecho ahora, ¿no? ¿Veis la factura 8? Esto significa que automáticamente cuando hacemos una factura con ticket byte, Add to Factura en concreto y los demás softwares también, muchos de ellos online envían la información a Hacienda, como es el caso de Add to Factura, ¿no? Y aquí tengo la factura 8 anotada en el libro, ¿de acuerdo? Voy a dar al detalle de esa factura y aquí veis que el día 3 de marzo a las 10:50 ha llegado al libro de registro de operaciones económicas esta operación de factura ticket byte con los datos que hemos rellenando en Add to Factura. ¿Vale? Son dos cosas diferentes, pero están conectadas entre sí. Quiero decir, si utilizáramos la aplicación de Isempe Facture, pasaría lo mismo. Pero en lugar de indicar aquí que el software ticket byte ha sido Add to Factura, pues aquí pondría eFacture. ¿De acuerdo? Y como veis, aquí están los ingresos a efectos de IRPF. ¿Esto qué significa? Pues que esa parte ya nos la ahorramos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues bueno, ¿qué tenemos que completar? Pues normalmente lo que tendremos que hacer es completar gastos y bienes. Gastos, lo mismo. Pincho en gastos, doy a añadir nuevo gasto y que tuviera, no sé, un gasto de seguridad social, la cuota de autónomos. Pues en este caso he puesto con factura, debería ser sin factura. Y aquí dentro de los tipos admisibles, pues tendría que elegir ese gasto de autónomos que sería, por ejemplo, seguridad social a cargo de la empresa, cuotas de autónomos. Y aquí rellenaría al mes la cuota de autónomos que me corresponde. ¿De acuerdo? Que tengo otros gastos, los voy rellenando. ¿De acuerdo? Entonces, las diferencias con el sistema actual son: no hay una declaración informativa que se presenta en febrero del año siguiente. El libro se rellena directamente en Internet, operación por operación. ¿Qué plazos tengo para rellenar las anotaciones en este libro? Pues normalmente el plazo trimestral que os decía. Los gastos que tengo que rellenar, los gastos de autónomos, pues normalmente los tendría que rellenar en función del trimestre hasta el 25 de abril, 25 de julio. Sobre todo esto es relevante si tengo IVA soportado, porque ese IVA soportado lo tengo que reflejar en mi autoliquidación de IVA, ¿no? Y entonces, claro, para que el IVA soportado sea deducible lo tengo que registrar en cada trimestre. Máximo hasta 25 de abril, 25 de julio, 25 de octubre, 31 de enero. ¿De acuerdo? Y la forma de rellenarlo es, como os comentaba al principio, a este libro o a esta aplicación o a otras aplicaciones adaptadas puede acceder el propio contribuyente o su representante fiscal, la asesoría. Es decir, que se permite, ¿no? Como la información está depositada en Hacienda, accesible a través de Internet, se permite que alguien, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo, que un software ticket byte envíe las facturas a Hacienda y que otro software o otro operador complete los gastos.
¿De acuerdo? Y con esto yo creo que, Antonio, salvo, voy a enseñar, un segundo, voy a enseñar comprueba tu factura, que era la parte que cierra el círculo, ¿de acuerdo? Me estoy deslogueando y, bueno, aquí como veis hay una pestaña de comprueba tu factura. Esta parte es la de los destinatarios, la de las personas que escanean un QR. Y aquí tienen sus facturas escaneadas. Si han dado al comprobar factura y se han identificado, pues van a acceder a una ventana en la cual vamos a guardar sus facturas comprobadas. Esto es desde el punto de vista del consumidor, entendedme. Esta es la parte del consumidor. Entonces, aquí no, cuando una persona escanea una factura y se identifica, no tiene que guardar esa factura, la guarda el sistema. Y como veis aquí, pues tenemos diferentes estados de facturas presentadas, algunas que están anuladas, una que está en revisión porque esta fue una factura de pruebas, más, ¿no? Como veis, este sería lo que yo como consumidor, si escaneo facturas, tendría como un listado mis facturas comprobadas. Y con esto ya, Antonio, sí, Vale. sí te doy paso. Muy bien. Bueno, pues nos quedaría lo que es la parte correspondiente a los incentivos fiscales. Es decir, desde el principio se estableció, ¿no? una deducción que llamamos deducción Batus, que supone que todos los gastos e inversiones que necesitemos para adaptarnos a cumplir los requisitos Batus, pues van a generar o van a formar parte de una base a la cual se le va a aplicar un 30% y me va a permitir deducir de mi cuota, de la cantidad que resulte en mi cuota íntegra, esa cuantía, ¿no? Es una deducción en cuota íntegra. Para las sociedades supone que no tienen ningún límite y que por tanto podrían anular la cuota. Si no tenemos, o sea, si la cuota no es suficiente para absorber esa deducción que acreditamos, tenemos hasta 30 años para poderla aplicar. Y de alguna manera está relacionado con todas las inversiones y gastos realizadas ya desde el año 2020, estaba regulado el 20, el 21, y por tanto también en el periodo transitorio que viene ahora, que es 22-23, pues es decir, al final, dependiendo de la situación y que queramos adaptarnos, pues todo aquello que pueda ser necesario desde el punto de vista tanto del hardware como del software o los certificados, es decir, todo eso que es necesario para poder expedir facturas con los requisitos Ticket Buy, la firma de esas facturas, el envío a Hacienda, todo eso diríamos que formaría parte de esa base de la deducción y que por tanto, bueno, pues ahí veis que hay dentro de esas preguntas frecuentes que os hemos hecho y señaladas, ¿no? De modo enunciativo algunos ejemplos como puede ser un ordenador, tablets, móviles para facturar, impresoras, TPVs, ¿vale? Una impresora porque necesito que el QR tiene que salir y la que tengo no me sirve. Es decir, todo eso que tenemos en principio sería susceptible de formar parte de esa base de deducción. Es importante saber que esta deducción solo va a ser posible acreditarla para esos gastos e inversiones hechas antes del 24, antes de que sea obligatorio. Es decir, cuando sea obligatorio esto, el 1 de enero del 24, aquellos que no cumplan en el 1 del 24, evidentemente ya estarían fuera del plazo y tendrían que haberse adaptado antes. Pero todas las inversiones y gastos que haga a partir del 24, ya fuera del plazo, cuando para mí ya es obligatorio, eso no va a estar incentivado. Por lo tanto, el incentivo viene antes de que sea obligatorio. Y además, este incentivo es perfectamente acreditable, incluso aunque no opte por incorporarme a este periodo voluntario que estamos hablando del 22-23. Es decir, no va relacionado con la acreditación de esta deducción el hecho de que yo me apunte ahora en el 22 o en el 23, es decir, es independiente. Puedo haber hecho o hacer ahora las inversiones y tenerlo todo preparado para el 24, incorporarme obligatoriamente. Entonces sería válido. Entonces, aquí, bueno, pues veis lo que hemos puesto. Es decir, podría ser, en algunos negocios puede ser que aprovechen, ¿no? Pues para digitalizar tu negocio, ¿no? De alguna manera se está también a través de algunas otras subvenciones intentando que los negocios en general se digitalicen. Evidentemente, lo que nosotros estamos incentivando fiscalmente es aquella parte de esa digitalización que se corresponda
con las inversiones y gastos necesarios para cumplir VATUS. Es decir, por poner un ejemplo, siempre pongo que, a ver, si compro un software y aprovecho para hacer nóminas, vale, pues esa parte, evidentemente, que sea todo el componente nóminas, no está relacionado con VATUS, ¿no? Porque VATUS es la forma de expedir las facturas, ese archivo que tengo que generar previo a la emisión de las facturas, la firma de ese archivo, la remisión a Hacienda, es decir, no tiene nada que ver con las nóminas, ni tampoco tiene nada que ver, por ejemplo, con un control de almacén en aquellos establecimientos que tengan un control de existencia. O sea, que eso, diríamos que el desarrollador o la empresa que digitalice o que monte todo el sistema, pues sería conveniente, y así lo hemos recomendado, que en la factura que nos pase pues separe, ¿no?, lo que es la parte del coste relacionado con VATUS y lo que no es esa parte del coste. Y por lo tanto decimos es una adopción del 30%, tanto de gastos como de inversiones. Por un ejemplo, si en algunos casos hay software que lo que están dando es, bueno, pues una especie de cuota mensual, ¿no? Es decir, no adquirimos el software, sino que estamos en un gasto mensual. Pues todos los gastos o cuotas satisfechas durante los meses correspondientes a los años 22 y 23 serán deducibles. A partir del 24, si sigo satisfaciendo esas cuotas mensuales, entonces a partir de ese momento ya no será deducible, ¿vale? Por lo tanto, todo dependerá de la solución que queramos, si es propia o es a través de un contrato, ¿no?, digamos, de pago periódico de una serie de cuotas, pues eso tendremos que decidirlo y ajustarlo a que es el objetivo. Que luego veremos un ejemplo de cómo puede afectarnos, ¿no?, a lo que sería la factura fiscal de cada uno de los años. Bien, entonces, hemos hablado de la deducción de VATUS. Ahora vamos a hablar de ese periodo voluntario que ha comentado Íñigo y que hemos dicho que ha partido bueno, pues de una serie de reflexiones dentro de la Diputación Foral de Vizcaya, compartidas con distintas asociaciones empresariales, distintos despachos profesionales, distintas asociaciones de profesionales, etcétera, y que, bueno, pues de alguna manera consideramos que la mejor forma de implantar todo esto con carácter obligatorio a partir del 1 de enero de 2024 era hacer, diríamos, ese tránsito, ¿no?, voluntario a lo largo de estos 2 años. Entonces, ese tránsito voluntario, pues es evidente que ha producido una serie de modificaciones normativas para retrasar todo. Una de las cosas que está retrasada es decir, vale, la obligatoriedad es a partir de 1 de enero de 2024. Por lo tanto, yo ahora, si quiero apuntarme, es algo voluntario. Y esa, diríamos, esa adhesión voluntaria lo hago muy sencillo a través de esa pestañita que hemos visto en vatus.eus, donde me puedo inscribir y me puedo apuntar. Esa, diríamos, voy a poner aquí diríamos, las ventanas y el calendario y cuáles son las consecuencias. Creo que en este cuadro se ve mejor. Veis que habíamos dicho que esa, diríamos, adhesión es por periodo trimestral, periodo natural, ¿no? Periodo trimestre natural. Y entonces lo que hemos establecido es que cada periodo que se abre para apuntarse va a tener un plazo de inscripción. Y ese plazo de inscripción, salvo los 2 primeros, que han sido el de enero del 2022, que evidentemente estuvimos condicionados en la apertura a que la normativa se aprueba en Juntas Generales pues a mediados de diciembre. Entonces hicimos la apertura de ese plazo el 15 de diciembre. Y claro, aunque era para incorporarse con efectos 1 de enero de 2022, pues ese plazo, como se abrió el 15 de diciembre, se prorrogó hasta el día 14 de enero. Por lo tanto, el día 14 de enero fue el último día para apuntarse a este primer trimestre. Y este primer trimestre de 2022, ¿qué supone? Pues que si yo me he adherido, y adherirme significa que me comprometo a expedir todas mis facturas cumpliendo Ticket Buy, salvo casos en los cuales no haya obligación, y no sé si ha comentado Íñigo, pero os voy a poner un ejemplo. Si yo soy un profesional que hago facturas para una empresa, normalmente una gran empresa, y esa gran empresa que es mi cliente, es la que expide mis facturas en mi nombre, es decir, ella expide las facturas en mi nombre, entonces, como ella es la que expide las facturas, aunque yo sea vizcaíno, el cumplimiento del requisito Ticket Buy está condicionado a que esa empresa que es mi cliente, que es la que expide las facturas por mí, tenga que cumplir Ticket Buy o no. Es decir, si estamos trabajando para una gran empresa que expide nuestras facturas y esa empresa es de Madrid, en principio no está obligada a Ticket Buy, por lo tanto, yo expido facturas, pero no soy yo, sino que me las hace mi cliente y esas facturas no tienen que cumplir Ticket Buy.
pero sin embargo yo sí que me puedo adherir porque estoy cumpliendo los requisitos. Es decir, el hecho de que en ese caso esas facturas no cumplan las especificaciones TicketBuy es porque es mi cliente no obligado a TicketBuy el que las expide por mí. Esas facturas yo las tendré que incorporar al libro registro, pero en ese libro registro, en el capítulo de facturas expedidas, hay 3 capítulos. Uno de ellos para personas físicas es facturas expedidas con TicketBuy, pero hay un capítulo 1.2 que es facturas expedidas sin TicketBuy. Ahí se anotarían y cumpliríamos el libro registro, aunque esas facturas no hayan llevado TicketBuy. Eso no me impide adherirme voluntariamente al sistema. Otra cosa es que yo, por dificultades tecnológicas, que bueno, en vuestro sector dudo, ¿no?, que se den esas circunstancias, pero hemos tenido sectores como el sector de vending o algún otro sector en el cual pues el cumplimiento de la expedición de facturas con los requisitos TicketBuy es más complejo y bueno, está muy condicionado con con todo lo que es la tecnología, ¿no?, y la evolución de la tecnología. En esos casos nos han podido pedir una exoneración específica para ellos, para que no les obliguemos a expedir facturas TicketBuy mientras no sea posible tecnológicamente. En ese caso, si se les concede esa exoneración, aunque se apunten al periodo voluntario, no podrían acceder a los incentivos fiscales que ahora os comento, ¿vale? Por lo tanto, sí es viable, digamos, acceder a los beneficios fiscales, incluso en algunos casos en los cuales, si es mi cliente destinatario de mi servicio el que factura por mí y no cumple TicketBuy, pues aún así podría acceder. Entonces, decíamos que los plazos se abren y como veis, el que ahora estamos, diríamos, abierto es el que va a corresponder al segundo trimestre de 2022, que se inicia el 1 de abril, y este plazo finaliza, aunque ahí pone el 5 de marzo, como os he dicho, porque en general es el día 5 del mes anterior al inicio del trimestre natural, en nuestro caso y en este mes en concreto, y siempre que así ocurra, cuando el día 5 sea un día inhábil, se finaliza el primer día hábil posterior, que en nuestro caso es el día 7 de marzo, que es lunes. Entonces, en ese caso, hasta esa fecha tenemos para apuntarnos. Supone que tengo que expedir facturas TicketBuy, como hemos dicho, y supone que tengo que empezar a anotar esas facturas y además las facturas de gastos en ese libro de registro de operaciones económicas. Para anotar tanto las facturas expedidas como las facturas recibidas, yo no, tengo un plazo que tiene un límite, que es, en general, el día 25 de abril. 25 de abril. Si empezamos en abril, es para abril, mayo y junio, por lo tanto tendría hasta el día 25 del mes de julio, es decir, 25 del mes siguiente al final del trimestre natural del que estamos hablando. Entonces yo tengo que cumplir eso. ¿Qué pasa si me apunto y por lo que sea, porque al final no he podido poner el software y no he podido expedir facturas con los requisitos TicketBuy estando obligado a ello? Pues no significará más allá que no tendrás derecho a la compensación, al porcentaje de compensación que se corresponda con ese trimestre, que en este caso es el segundo, y como veis ahí en la tercera columna sería un 13%, que veremos ahora cómo se materializa, sino que el porcentaje será el que se corresponda con el primer trimestre natural completo en el cual tú cumplas todos los requisitos. Por lo tanto, si yo no pudiera cumplir, aunque me haya apuntado para empezar en abril y no puedo cumplir hasta mayo, el que cumpla en mayo va a significar que el porcentaje de compensación que podré acreditar cuando presente la declaración del año 2022 no será un 13%, sino que será el 11%, porque aunque he empezado en mayo, el primer trimestre natural completo que diríamos cumplido las obligaciones de TicketBuy es a partir de 1 de julio. Aunque haya empezado en mayo, ese segundo trimestre no ha sido completo y por tanto no tengo derecho. Pero no hay ninguna sanción asociada a no cumplirlo. Por lo tanto, eso es lo que queremos decir, que el régimen sancionador, que es bastante relevante, se ha postergado también su aplicación hasta el 1 de enero de 2024, que es cuando es obligatorio. Entonces, estas ventanas que se abren y que se cierran, porque veis que ese día 7 de marzo que se va a cerrar para el segundo trimestre, el día 8 no se va a poder apuntar nadie. El día 8, ¿por qué? Pues porque la siguiente ventana se abrirá para el tercer trimestre y se abre el día 1 de abril. ¿Vale? El día 1 de abril se abre hasta el día 5 de junio. 5 de junio o el siguiente posterior en caso de que el día 5 de junio sea inhábil. Por lo tanto, las ventanas en las cuales yo me puedo apuntar solo son esas. Pero otra cosa es importante, si yo me apunto antes del día 7 de marzo, mi obligación no empieza el día 8 de marzo.
ni yo voy a poder incorporar nada el día 8 de marzo, porque mi ventana a mí se me va a abrir el día 1 de abril, ¿vale? El día 1 de abril. No, ese tiempo, desde que me he apuntado hasta que empieza el trimestre natural, sobre ese tiempo no tengo que hacer nada. Lo tengo que hacer a partir del día 1 de abril. Como veis, los porcentajes de deducción pues van reduciéndose. A medida que retraso el trimestre de incorporación, pues el incentivo es menor. Sí que es cierto que todo lo que sea apuntarse en el 22 tiene, diríamos, la consecuencia de que los porcentajes son más altos. El primer trimestre fueron 15, el segundo un 13, el tercero será un 11 y el último será un 9, pero ese porcentaje se aplica a todo el rendimiento que tenga yo en el 2022. Es decir, no es al rendimiento que tengo a partir de apuntarme, sino que si yo cuando haga la declaración y mi actividad económica me da un rendimiento de todo el año 22 de, yo qué sé, 30.000 euros, el 13, 15, 11 o 9% se lo aplico a los 30.000 euros, que es el rendimiento de todo el año, ¿vale? Independientemente del momento en que me haya incorporado. El momento de incorporarte me marca el porcentaje que aplico a todo el beneficio del año, pero también a todo el año 23. Es decir, que para el que se apunte el segundo trimestre tendrá una compensación del 13% del rendimiento neto del año 2022 y del 2023. Por supuesto que los que se apunten en el 23, veis que los porcentajes se reducen ya. Pasamos a un 5 para el primer trimestre, 4, 3, 2. Y solo será aplicable, evidentemente, a los rendimientos del año 23, porque el año 22 no hubo esa inscripción. ¿Quiénes tienen derecho a la compensación? ¿Todas las empresas? No. Solo los autónomos, eso sí, las personas físicas que realicen la actividad como autónomo, empresarial o profesional, tienen derecho todos. Y luego en el ámbito de las personas jurídicas, de las entidades, tendrían las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, ¿vale? Eso sería, por tanto, una sociedad patrimonial o una sociedad que esté fuera del ámbito de esa definición que establece la norma de sociedades, pues no se puede apuntar perfectamente, pero no tienen derecho a acreditar la compensación. En el caso de las entidades en régimen de atribución de rentas, comunidades de bienes, etcétera, pues la opción la hace la comunidad, hay que hacerla a nombre de la comunidad, la adhesión al periodo voluntario, y luego, evidentemente, cada uno de los comuneros serán los que realicen esa compensación en su declaración de la renta. Y yo vamos a hacer un ejemplo para que se vea en el ámbito de personas físicas cómo sería ese incentivo, ¿no? En cómo cuantificamos, yo creo que puede ser interesante. Tenemos aquí uno para personas jurídicas, uno para personas físicas. Bueno, básicamente lo mismo. El 30% es, perdón, el 15, el 13, el 11% es como una especie de forfait, de gasto que se le da y que se calcula en términos de porcentaje aplicado sobre el rendimiento neto para las personas físicas por cada una de las actividades que realicen, y para las personas jurídicas sobre la base imponible del impuesto. Entonces, vamos a ver un ejemplo de persona física, no sé si puede ser quizá donde más, ¿no? en el ámbito de vuestro sector profesional, si se trabaja como autónomo, pero bueno, sería igual y tenéis también para las personas jurídicas. Pero veis aquí, por ejemplo, una persona trabajadora que decide adherirse a Batus con efectos 1 de enero de 2022 y por tanto ha entrado ya en este primer trimestre pasado. Supongamos que ha necesitado para adaptarse a Batus hacer unos gastos e inversiones de 1.000 euros, ¿vale? Es lo que le ha costado el programa, el portátil, lo que sea. Es un ejemplo. Y entonces aquí tenemos la deducción del 30%, ¿no? En cuenta íntegra, que genera esos gastos e inversiones, y además pues lo que vemos que como ejemplo, supongamos que tiene un rendimiento anual en el año 2022 y en el año 2023 de 30.000 euros. Entonces aquí lo que tenemos es que además esta persona puede estar declarando en régimen de estimación directa simplificada, con lo cual sabéis que hay una reducción del 10% pues, en concepto de amortizaciones, deterioros, etc. Bueno, pues en ese caso específico de persona que además está en régimen de estimación directa simplificada, el porcentaje de compensación de Batus, en el ejemplo, al adherirse el primer trimestre es de un 15%, es el 15% sobre el rendimiento previo a esa aplicación del 10% de reducción de la directa simplificada. Por lo tanto, en este caso, el rendimiento neto de la actividad antes de esa reducción del 10% son 30.000 euros, el 15% de 30.000 son 4.500 euros, por lo tanto, eso es un gasto que reduce ese rendimiento de 30.000 euros y sobre esa cantidad resultante le aplicaríamos después el 10% de compensación y, por tanto, nos daría una base imponible derivada de actividades económicas de 22.950 euros.
Esto nos daría una cuota íntegra en la escala de gravamen de 4.192, pero como hemos dicho que tenía una inversión que ha realizado para adaptarse a Batus de 1.000 euros, le damos derecho a una deducción en cuota íntegra del 30%. Por lo tanto, su factura final en términos de impuestos a pagar, teniendo en cuenta estos rendimientos, son 1.434 euros en el año 2022. Sin embargo, si no se hubiese adherido durante el año 2022 a Batus, evidentemente, bueno, aquí podría ser que no adheriéndose al periodo voluntario, pudiéramos incluso haber hecho la inversión de los 1.000 euros. Y entonces sí que podría acreditar los 300 euros, porque es compatible que yo acredite la deducción aunque no me haya adherido al periodo voluntario. Entonces, en este caso, lo que pierde sería esa deducción, ¿no?, de 4.500 euros y, por tanto, veis que la factura fiscal serían 5.326. La anterior era 3.692, 1.464 era el ahorro fiscal que le produce, ¿vale? Creo que lo he dicho mal. Entonces, 1.434 es el ahorro fiscal, los impuestos que se ha ahorrado por la adherirse a Batus en el año 2022, teniendo en cuenta además también esa inversión. Pero esto además lo tengo que llevar al 2023, porque en el 2023, cuando ya no tengo esa inversión, que ya la hice en el 22, a mí me siguen permitiendo aplicar una compensación del 15% porque me adherí el primer trimestre del 22. Por lo tanto, volvemos a tener una carga fiscal más barata y un ahorro fiscal de 1.134 euros. Es decir, en el ejemplo, veis que con una inversión de 1.000 euros que ha tenido que hacer la empresa, el ahorro fiscal ha sido de 2.568 euros entre los años 22 y 23. Es decir, en este ejemplo, incluso tenemos un ahorro fiscal que estaría por encima del coste que me ha supuesto la adaptación a Batus. Porque, por ejemplo, si utilizamos la aplicación Haz tu Factura de Hacienda o el Factur, son aplicaciones gratuitas y, por lo tanto, el coste de la inversión estaría más relacionado, pues, no sé, con cómo introduzco los gastos, o si es mi asesor y por tanto mi asesor, pues él es el que se carga con su programa de asesoría de llevarme los gastos, o si lo hago yo directamente, y bueno, eso sería lo que habría que valorar, ¿no? Entonces, yo creo que con esto, no sé si, Íñigo, quieres hacer lo que es cómo se puede hacer la adhesión voluntaria a través directamente de la propia página, pero yo creo que con esto podríamos dejar, digo porque no hemos hecho una demostración igual de cómo hago la adhesión voluntaria, que es muy sencillito y creo que merece la pena, ¿no? Sí, Íñigo, no se te oye, ¿eh? Tienes el mute. Sí, Íñigo, ¿me oyes? Es que no, tienes apagado el micrófono. Sí, ahora, perdón. Vale. Que no le había dado a activar al micrófono. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí, Íñigo. Sí. Vale. Bueno. Dentro de las... la misma Sí, página. Sí. No, sí, digo sí. que estábamos en la misma página de antes, la Sí, batus.eus, que es donde sí. tenemos todo. Como decía Antonio, hay que pinchar en la pestaña de periodo voluntario. Aquí hay un vídeo explicativo del sistema y de qué supone la aplicación del sistema voluntariamente, como ha explicado Antonio. Aquí hay un link a comunicación de la opción. Cuando yo pincho aquí, vamos a entrar ya en el ámbito de la sede electrónica, porque lo que voy a mandar es a la Hacienda Foral de Vizcaya. A través del registro electrónico voy a mandar una comunicación, ¿no? Y entonces aquí tenemos identificado el procedimiento y el formulario, y aquí hay un botón que pone tramitar. Pinchando en el botón iríamos a generar la comunicación de la opción por la aplicación del sistema. Como veis, decía Antonio, aquí está recogido el plazo, que se cierra el próximo lunes a las 23:59. Si pincho en tramitar, voy a entrar en un formulario. O sea, primero me voy a tener que identificar con la tarjeta BAC o con un certificado electrónico, o sea, con el certificado BAC o con un certificado electrónico. Sí, Íñigo, yo Sí, creo que hay que sí, decir, bueno, sí. que en Vizcaya, es decir, tanto para utilizar a tu factura como para esto, nos vale con la BAC, no hace Sí, falta
ni siquiera la BACQ. Es decir, Eso es. Pero bueno, pero si fuera, por ejemplo, una sociedad que quiero plantear la comunicación, Sí, pues tendría que utilizar un certificado electrónico diferente a la BAC, ¿no? Porque está eso es solo para las personas físicas. En este caso, pues yo me he identificado con la BAC y aquí tenemos una serie de información, ¿no? Y aquí hay una casilla, solo hay esta casilla que es la que hay que marcar, ¿no? Y entonces, fecha de efectos 1 de abril, carácter, ¿no? Condiciones, la compensación que ha estado explicando Antonio. Y si le damos a siguiente, lo que va a suceder es que vamos a previsualizar ese contenido de ese formulario. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a presentar, esto es importante porque con la previsualización todavía no se ha presentado nada, ¿no? Y para hacer la presentación, una vez que veamos la previsualización, que veis que aquí se está generando el documento que vamos a presentar, pero lo que quería insistir es que hay que darle al botón enviar. Cuando damos al botón enviar, entonces es cuando esto que es un borrador realmente se convierte en una presentación a través del registro electrónico. ¿De acuerdo? De hecho, si alguien quiere comprobar que todo ha ido bien, ¿de acuerdo? Yo no le voy a dar a enviar, pero si quiere comprobar que se ha registrado correctamente, etcétera, pues aquí en sede electrónica hay un apartado que se llama Mis expedientes, ¿no? Y ahí deberíais tener un expediente que se llama Aplicación Voluntaria del Sistema Batus. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, yo tengo varios porque he hecho varios de prueba, pero si pincho aquí, ¿de acuerdo? Y doy aplicación voluntaria al sistema Batus, voy a entrar en este expediente y dentro de la documentación voy a tener lo que veis aquí que se llama justificante de registro. ¿Qué es lo que tenemos que tener para asegurar que nos hemos apuntado? Pues un documento como este. Justificante de registro, en el cual tenemos un número de registro, ¿de acuerdo? Y fecha y hora de presentación, ¿no? Pues esto fue el 10 de enero. Y aquí tienen los datos del presentador, los datos del procedimiento y luego pegado a este justificante de registro tenemos la comunicación de la acción por la aplicación voluntaria del sistema. Es decir, que eso es vamos a decir, lo que acredita, el documento acreditativo de que me ha apuntado, porque el alta es automática. Cuando ya se ha generado esta presentación, esta persona está apuntada en el registro. Lo que hay que señalar es que a pesar de que yo me apunte hoy, aunque quiera hacer facturas, por ejemplo, con Haz tu Factura, con nuestra aplicación, no me va a dejar hasta el 1 de abril. Eso es. Es decir, que la fecha de efectos no es cuando te das de alta, sino, como veis, hay unos plazos, ¿no? Y en esos plazos yo me doy de alta, pero producen efecto a partir del primer día del trimestre natural para el cual yo me he incorporado. Y a partir de ese momento, y porque ha habido alguno que nos ha preguntado que ha querido hacer facturas a partir de apuntarse y realmente hasta que nos inicia el periodo, pues no te deja entrar. No es que no funcione, es que simplemente no está registrado todavía habilitado para poder expedir facturas reales sobre eso. Vale, y bueno, insisto, o sea, que la gente no se quede en la previsualización, que dé al botón enviar y cuando se envía, pues es cuando se genera ese justificante de registro y ese justificante de registro es el documento que acredita que me ha apuntado. Y con esto, pues bueno, lo que era la explicación del sistema con todos los contenidos, ¿no? Antonio y Raquel, pues quiero decir que si tenéis preguntas y demás, pues yo no sé si en vuestro colectivo, no sé si abunda, por ejemplo, porque no hemos hablado antes, si autónomos o profesionales o también hay empresas, personas jurídicas. Es decir, bueno, más o menos, porque también a la hora de los libros hay pequeñas diferencias entre la persona física y la persona jurídica. Sí que quizá no hemos dicho, en las personas físicas que, por ejemplo, se apunten ahora en abril, ¿vale? Como sabéis, en Vizcaya las personas físicas presentan los autónomos el 140, que siempre se hacía de todas las operaciones del año y se presentaba en febrero. Al incorporarse en abril, claro, en el año 2022 han estado un trimestre fuera del sistema Batus y a partir de abril ya se incorporan. Cuando se incorporan, esa información ya la tiene Hacienda, ya no hace falta que nos la manden. Pero claro, cuando en febrero del año que viene
se pregunten si tienen que hacer el 140 que hacen hasta ahora, el enviar de ese modelo, solo lo van a tener que hacer por las operaciones hechas en el primer trimestre, que son las únicas que no se han incorporado al libro registro, porque también, quizás no hemos dicho, pero es importante matizar, que si yo me incorporo el 1 de abril, no tengo que meter las operaciones hechas en el primer trimestre que no estaba. Es decir, no es que tengas que actualizar todo desde el 1 de enero, sino que tienes que hacer e incorporar en el libro registro las operaciones que hagas a partir de abril, ¿vale? A partir de que tú te des de alta. Por lo tanto, en este caso, esas personas tendrán que presentar por última vez el 140 del año 2022, pero solo del primer trimestre. ¿Vale? Y aquel que se haya apuntado desde el primer trimestre, pues no tienen ya que presentar ningún 140, porque toda la información ya está en el libro registro y por tanto ya está en poder de la administración. Y no sé, por nuestra parte, si tenéis alguna pregunta. Las dudas pueden ir saliendo, seguramente surgirán y igual no ahora, pero con posterioridad. Entonces, en todo caso, si tenéis alguna cuestión que os interesa matizar o que concretemos, porque igual no ha quedado suficientemente clara. Antonio, hasta el momento no ha habido ninguna duda en el chat, pero bueno, volver a incidir en el tema de los colegiados. Es el momento para cualquier tema y si no, que nos los trasladen y ya os los pasaremos. Vale, sí, mira, que se me ha olvidado una cosa. En cuanto a atención a consultas, hay un buzón específico de atención a consultas de Hacienda que es Batus. Está en la página web, igualmente hay unos buzones de contacto. Reserva, eso sí nos has explicado, ¿eh? Sí, vale, pues sí. Consultas y luego consultas técnicas, has dicho también, ¿no? Sí, para desarrolladores más, ¿no? Sí. Esas otras son más tributarias. Mira, ya tenemos la primera consulta, José Miguel Freire. ¿Qué certificados serían los recomendables para una comunidad de bienes? A ver, por una comunidad de bienes nosotros lo consideramos es una entidad sin personalidad jurídica, ¿vale? Entonces, puede actuar con un certificado de representante de entidad o un sello de entidad, pero habría que conocer un poco el detalle de qué tipo de aplicación va a utilizar o no, ¿vale? Si fuera una comunidad de bienes con un gran movimiento de facturas y demás, pues yo me inclinaría a un sello de entidad o a un certificado de dispositivo, depende cómo sea la arquitectura. Sí, pero por ejemplo, Raquel, si el número es reducido de facturas, ¿no? Una comunidad de bienes, pues con un certificado de representante de entidad. Valdría. Sí. Por ejemplo, nosotros, en el caso de farmacias, que muchas de ellas son comunidades de bienes y que tienen que emitir los tickets al momento, están operando muchas de ellas con certificados de dispositivo. Porque un certificado de dispositivo para este tipo de operadores les vale tanto para personas físicas como para comunidades de bienes, sociedades civiles o otras personas jurídicas. Y eso es muy habitual en este caso. Si voy a emitir pocas facturas, aunque sea una comunidad de bienes, igual pues más cómodo un certificado de representante de entidad, seguramente. Vale. Luego, efectivamente, si ya estás haciendo las facturas con eFactur, pues y te va bien y te gusta, pues no hace falta pasarse a tu factura, porque eFactur está adaptado y envía el fichero TicketBuy también. De hecho, aquí en eFactur hace una cosa que no hace nuestra aplicación. Hay muchas facturas que se hacen a organismos públicos que tienen que ser en formato factura electrónica Facturae, que es para lo que realmente nació eFactur. Sí. Y entonces, en ese caso, que tienes que facturar pues el Ayuntamiento de Bilbao o a la Diputación Foral de Guipúzcoa o lo que sea, y te exigen una factura electrónica de factura, pues la aplicación para hacerlo es eFactur. Y si quieres ver luego que esa factura TicketBuy, que además es factura, ha llegado al libro, pues lo que puedes hacer es ir a la aplicación de Hacienda del libro de registro de operaciones económicas, pinchar en facturas emitidas y ver tu factura emitida de Factur. O sea, quiero decir que se pueden utilizar diferentes softwares. Lo que no se debe hacer nunca
es hacer más de una factura por la misma operación. Eso no tiene sentido, eso no está admitido. Entonces, si operas con eFacture para las facturas electrónicas y con Add tu factura para otras, pues lo puedes hacer. Igual no tiene mucho sentido, porque lo mejor es tener todas las facturas en un sitio. Sí, pero bueno, es posible con distintas series. Porque sí que hacen esa pregunta. Si se hace una factura con eFacture, no hay que hacer Haz tu factura. Es decir, la mía factura no. La mía factura, solo hay una factura. La hagas con una aplicación u otra. Si utilizas dos aplicaciones, que podría ser, deberían ser con distintas series. Pero bueno, no sé si tiene mucho sentido, como dice Íñigo. No, Pero la factura es una. La pregunta puede venir derivada, Antonio, de que antes había mucha gente que utilizaba su sistema de facturación, el que fuera, y no estaba adaptado a Facturae. Y entonces cuando tenían que remitir una factura electrónica a la administración pública, exportaban esa a eFacture y la enviaban. ¿Me explico? Entonces, claro, ahora es o paso todo a eFacture o puedo seguir usando ese sistema. Es decir, a mi sistema lo han adaptado y no lo han adaptado al formato Facturae, pues como tú dices, con una serie, y las que tenga que enviar a la administración, pues con eFacture. Claro, hay que pensar que antes de la factura hay que expedir el archivo XML, que ese es el que se firma, y eso solo hay uno. Y ese es el que genera esa factura. Luego, como lo envíes, es decir, pero solo hay una factura. Nos hablan de la persona jurídica, la obligación en periodo voluntario de emitir con ticket buy. Sí, el periodo voluntario, pero ¿y las facturas recibidas? ¿Se deben enviar por el sí? Bueno, aquí estamos mezclando dos cosas. El sí solo es obligatorio para aquellas personas o entidades cuyo volumen de facturación, básicamente los que presentan declaración mensual, con lo cual estamos hablando de volúmenes de facturación por encima de 6 millones de euros. Esos están en el sí hasta ahora. Si se adaptan al periodo voluntario de Batus, el sí ya no lo van a tener que cumplimentar como sí, sino que la propia remisión al libro registro va a suplir al sí. En esos casos, si estábamos en declaración mensual, que no hemos señalado porque hemos dicho que esa remisión en el plazo general de los 25 días naturales siguientes al fin del trimestre naturales, en general, si eres una entidad que presenta declaraciones de IVA mensuales, el plazo de remisión de las facturas, de todas, es de los 4 días siguientes y en algún caso de 8. Es decir, siguen cumpliendo los plazos de incorporación al libro de registro de operaciones económicas, los mismos plazos que estaban vigentes para el sí, tanto las facturas expedidas como las facturas recibidas. Por lo tanto, hemos hablado de, en general, facturas expedidas o facturas recibidas, tengo un plazo máximo del 25 días posteriores al mes, del mes siguiente posterior al fin del trimestre, pero solo para los que presenten declaración mensual, los que estén en declaración trimestral. Los que estén en declaración mensual, que estaban obligados al sí, van a poder cumplir el sí a través del cumplimiento del LROE, pero en los plazos de remisión son los que tenían con el sí. Eso no se modifica. Pero, Antonio, sobre todo, el libro sustituye al sí íntegramente. Es decir, que las facturas recibidas que antes se anotaban en el sí, ahora se anotan en el libro de registro de operaciones económicas. Y en los mismos plazos. Los mismos plazos. Y luego había una de una comunidad de bienes para ti que dice para utilizar una VAC. Vale, sí, solo 2 socios con poco volumen de facturas, decía, ¿no? A ver, aquí en realidad quien tiene la obligación es la comunidad de bienes y lo que tendremos que hacer es identificar a la comunidad de bienes. Ahora, si esa comunidad de bienes establece en Hacienda que va a tener un representante o que hay un tercero que va a hacer la facturación, que es uno de los socios, y eso lo refleja, pues se podrían hacer. O sea, existen diferentes sistemas, pero no en base al certificado, ¿vale? O sea, en base a las características de la facturación y lo que ya nos permiten hacer, que son facturaciones por terceros o que un representante en un momento actúe en tu nombre y presente tus obligaciones, ¿vale? Luego había otro punto aquí que volvían otra vez sobre el tema de la facturación electrónica y haz tu factura. Creo que igual no lo hemos debido dejar suficientemente claro. Facturación electrónica para la administración conlleva un formato XML específico que se llama Facturae. Haz tu factura no hace formatos Facturae a día de hoy. Entonces, quien sí hace formatos Facturae de manera gratuita es la aplicación de Factur. Sí. Bueno, y de hecho no está previsto que nosotros en Haz tu factura hagamos de momento
Por lo factura tanto, en esos electrónica. casos se factura, es lo que tienen que Sí. utilizar. Luego, bueno, aquí hablaban de que hacían lo del sí de antes, que hacían declaración trimestral, pero pensamos que había que subirlas por sí. No. Las declaraciones trimestrales, salvo que optes, es decir, el sí ha funcionado muy sencillo. Todo el que estaba en declaración mensual estaba obligado al sí, y los que no estaban en declaración mensual podían optar y entrar en el sí. Entonces aquí estamos hablando de que el sí, si yo durante el año 2022 no me adhiero al periodo voluntario y estaba en el sí, tengo que seguir cumplimentando el sí. Si yo me adhiero a Batus, ya dejo de cumplimentar el sí como tal, y la cumplimentación del LROE es lo que sustituye al sí. Y los plazos de remisión son los que teníamos con el sí. El que ahora esté presentando declaración mensual, lo que va a tener es que si, aunque no estaba en el sí, ahora ya, o sea, no te vas a apuntar al sí. Realmente, si te haces el alta en el periodo voluntario de Batus, vas a tener que cumplimentar esos libros registros, pero en los plazos no los correspondientes al sí, sino en los plazos que hemos dicho generales para los presentadores trimestrales. Además, el componente que tienes es que si te apuntas al sistema, tienes esa compensación, evidentemente. Nos saltamos un momento del turno de Daniel Becerra, que además, como es miembro de la Junta, lo comprenderá, para preguntaros si una vez que se ha metido una factura en el libro de registro, ¿hay alguna posibilidad de modificarla? Con otra factura. Es decir, ¿Con otra factura? Claro, no meterla. Es que una vez que se genera una factura, esa factura ya no se puede anular. O sea, es decir, hay que enviarla a Hacienda sí o sí. Lo que pasa es que hay que proceder a su rectificación o su anulación. Y Hacienda viaja tanto la factura incorrecta como la rectificada. Es decir, no pasa nada. Es decir, si al final hacemos una factura y nos equivocamos, y claro, es que pensad que las facturas van a ir concatenadas. Cada vez que expedimos una factura y se genera el archivo, va a tener información de la factura anterior. Entonces, todo lo que se genere ya no puede desaparecer, porque ese concatenamiento tiene que seguir su curso. Se envía la factura incorrecta, se envía la corrección de esa factura, sea su anulación, y si hay que rectificarla, pues la factura correcta, se envía todo. Y en diferentes trimestres también. Sí, claro, puede ser que haya una rectificación de una factura anterior, sí, pero eso es que es el funcionamiento normal de la expedición de facturas rectificativas como consecuencia de que hemos tenido pues unas diferencias en cuanto a los importes, en cuanto a lo... Poner el motivo y tal. Sí, de hecho, os voy a enseñar aquí con la pantalla. Yo tenía una factura emitida que era la que hemos hecho ahora de prueba, ¿no? Sí. Y en Add to Factura, aquí hay una opción de anular factura. ¿De acuerdo? Las facturas que se anulan, lo que te pide el sistema TicketBuy es que tienes que enviar a Hacienda un registro de un fichero de anulación. ¿De acuerdo? Entonces, se pueden anular porque te has equivocado, igual porque les ha enviado la factura a un cliente y tendrías que habérsela enviado a otro. Y el equivalente de romper la factura es anularla de este modo. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que estás haciendo es rompiendo, ¿no? Vamos a decir, en el mundo electrónico y en el sistema TicketBuy, la factura que por error has emitido. Y aquí pues nosotros pues enseñamos una factura que pone que la factura está anulada. ¿De acuerdo? Esto es como lo hacemos nosotros, pero cualquier otro software y también el de ISEMPE pues tiene la posibilidad de anular. Y otra cosa es, como dice Antonio, rectificar, que eso es diferente. Eso es, me he equivocado en algún contenido de la factura, sobre todo normalmente en los importes, y tengo que rectificar, sea cual sea el momento en que haya con que una hacer serie, con una serie distinta, pero sí. Eso es como así establece una factura con serie de rectificación. Vale. Y no hay problema. Hay una serie de 2-3 preguntas. sí. ¿Cómo se asocia un certificado de dispositivo al contribuyente? Vale, pues mira, aquí he pinchado en sede electrónica. Si ponéis Batus, os salen todos los procedimientos asociados a Batus, y en particular tenéis el procedimiento de comunicación de certificados de dispositivos para la remisión de anotaciones al libro registro de operaciones económicas. Voy a pinchar en el mismo y a ver si todo va bien, quiero decir, para que os enseñe qué es. La única entidad que da certificados de dispositivos para TicketBuy, aquí sí es la única,
es Isempe. Entonces, ¿esto cómo funciona? A Isempe va una persona que pide un certificado de dispositivo. Esa persona normalmente no es el propio contribuyente, porque muchas veces es incluso el fabricante de la balanza electrónica o del software que va a facturar con un TPV, puede ser el fabricante. Y el fabricante le vende un producto a ese contribuyente, a ese cliente, que ya viene con certificado de dispositivo, que identifica la máquina, ya está instalado. Y entonces lo que tiene que hacer ese contribuyente es decir que ese certificado es suyo, para que esa información se envíe a Hacienda y Hacienda la reciba como de este contribuyente. Para eso tiene que rellenar este formulario en Vizcaya. Y este formulario en Vizcaya lo tienen que hacer de forma previa a que envíen las anotaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como veis, tiene el dato de cuál es la entidad certificadora y esta es la dificultad. ¿De acuerdo? Que hay que rellenar el número de serie del certificado de dispositivo. De hecho, hemos quedado con Isempe, no sé, Raquel, en qué situación estamos, en que sea muy visible en la web este número de serie del certificado de dispositivo que hay que poner aquí. Y por otro lado, si viéramos que está mal dado de alta el certificado de dispositivo, que es un error que se produce en la práctica habitualmente, que hemos detectado que se produce varias veces, pues vamos a escribir un email a esa persona diciéndole, este es el número que tienes que poner, porque nosotros en nuestro sistema vemos que está dado mal de alta, vemos cuál es el correcto y se lo decimos al contribuyente para que ponga el correcto, ¿vale? Y esta es la forma que se rellena en Vizcaya. Previamente hay que rellenar este formulario, poner ese dato que Isempe, ¿no? Raquel, ¿ibas a decir? Sí, no, a ver, el número de serie es siempre una información que va dentro del certificado, ¿vale? Y entonces si instalamos el certificado con cualquier explorador de certificados, vamos a ver los datos y vemos el número de serie, pero sí es verdad, como tú indicas, que en la propia web de solicitud lo vamos a poner de tal manera que sea visible. Vale, y si no, en todo caso, si hubiera un error, os vamos a escribir un correo electrónico diciéndoos cuál es el certificado, el número de serie que entendemos que debería ponerse, ¿de acuerdo? Pero siempre, antes de que llegue nada o si llega, y entended que si algo llega mal, los softwares están preparados para hacer el reenvío correcto de esa información. Es decir, que, ¿me entendéis? El fichero TicketBuy se ha hecho bien. Lo que pasa es que cuando se envía a Hacienda, pues hay un error de identificación de ese dispositivo. Pues entonces, en ese caso, vamos a avisar al contribuyente, le vamos a decir qué número tienen que poner en la web, ¿no? Con este formulario. Una vez que lo den de alta, ese software puede hacer un reenvío de esa información y si está todo ok, ese fichero va a llegar correctamente. Eso les ha pasado pues, muchos operadores. Otra pregunta habla del colaborador social del SI, si sigue, también vale para Batus, ¿no? Y eso es correcto. Sí, de hecho, a los que estaban como colaboradores sociales en el SI, automáticamente se les ha puesto como colaboradores sociales de Batus. Y aquí hay uno que me dice que están apuntados al periodo voluntario desde enero y que han generado las facturas y los archivos, pero preguntan cómo se envían a Hacienda. Claro, yo no sé el software que han utilizado, ¿no? Normalmente todo software tendrá un sistema de envío de los archivos, ¿no? Porque lo que se envía son los archivos, no las facturas. Entonces, cómo se envían a Hacienda, pues dependerá, ¿no? del software que esté utilizando, que tendrá tiene que tener una funcionalidad ese software de envío. No, a esta persona, quiero decir, nosotros hemos escrito a todos los softwares diciendo que tienen que enviar. Si tenéis algún problema con un software en relación con el envío, nos escribís a Batus para que revisemos qué está pasando en este caso y nos pongamos en contacto con el software porque, bueno, a ver, quiero decir que algunos pues no estaban haciendo correctamente los envíos y no se registraban en el libro. Y hemos estado pues eso, con correos y incluso con reuniones pues para corregir esos errores. Entonces, decidnos por favor qué software es para que podamos... Para saber si tiene la funcionalidad o no. No,
De hecho, debería tenerla, ¿eh? Debería Antonio. tenerla ya, pero bueno, Debería como los software hay 700 en el mercado y no hemos testado todos o no sabemos lo que han hecho, pues bueno, por saber y también conocer, porque tienen que tenerla. Hablan aquí también de los gastos que se añaden al error si hay que subir escaneadas las facturas. No, no hay que escanear ninguna factura. Es simplemente hacer una anotación, es un libro de anotación. No es un libro donde donde hay que escanear las facturas de gastos. Es simplemente anotar. Es anotar, es como el libro, es como el libro anterior, lo que pasa que ahora en la sede electrónica, ¿no? Si se emite una factura con certificación de obra, ¿cómo se comunica la factura? ¿Cuándo se emite o cuándo se cobra? Bueno, realmente ahí lo que tenemos es que una certificación de obra va a depender si esa certificación de obra es un pago anticipado o no es un pago anticipado. Es decir, hay que saber si cuándo se entrega esa obra. Si hacemos facturas previas a la entrega en forma de certificación de obra, el IVA se devenga cuando se produce el cobro, siempre que sea anterior al devengo, es decir, a la entrega de la obra. Por lo tanto, en ese caso, la obligación de ingresar el IVA se produce no cuando yo expido la factura, sino cuando me pagan, ¿vale? Es decir, realmente es cuando paga el cliente. Y ese sería el momento en el cual yo tengo que incorporarlo porque iría en la declaración de ese periodo. Es decir, yo no tengo que ingresar el IVA que repercute en una certificación de obra si sigue el régimen de pagos anticipados hasta el momento en que cobro, ¿vale? Es decir, bueno, mejor dicho, hasta el momento en que paga mi cliente. Por lo tanto, la incorporación debería hacerse en ese momento, porque no lo tengo que declarar en ese periodo de declaración correspondiente a la fecha de emisión si sigue el régimen de pagos anticipados. De hecho, para ese caso, hay que poner una clave, que es una clave dentro de las diferentes opciones que poníamos: régimen general, recargo de equivalencia, simplificado. Hay una clave específica del sistema TicketBuy, que creo que es la 14, pero bueno, que más bien dice facturas de certificaciones pendientes de devengo. O sea, es el caso que decía Antonio, que hemos emitido una factura relativa a una certificación de obra, pero todavía el IVA no se ha devengado porque no hemos cobrado, y con esa clave indicamos precisamente esa circunstancia, porque si no, cuando nosotros calculemos borradores de IVA o cuando el contribuyente presente autoliquidaciones, pues es que ha emitido una factura con IVA, pero lo tiene que indicar que el IVA todavía no se ha devengado y que se devengará en el futuro. Pero se envía, pero con esa clave. coletilla para que sepamos que no entra en ese periodo. Eso es. Si aplico un descuento en el ticket para la siguiente compra, ¿cómo procedo en la facturación? El descuento va en la misma factura, tengo que hacer otro ticket. Esto es el tema de los... eso es el tema de los abonos, ¿no? Eso se produce solo en la siguiente compra, ¿no? Entonces, un descuento en el ticket para la siguiente... Bueno, pero es como una especie de vale, ¿no? Que se puede ejecutar o no en función de que se utilice en la siguiente compra. Eso lo hemos visto, es decir, solo tiene efecto cuando se ejecute ese abono. Es que esto es muy complejo, quiero decir que esta situación, quiero decir que cuando haces la primera venta, en realidad el IVA es por el total. Quiero decir, ¿no, Antonio? Sí, la primera, a ver, el abono que me dan para la siguiente compra, yo cuando vendo es el total. Otra cosa es que luego en la siguiente se produzca ese abono y ya estoy haciendo el descuento. Con lo cual en el siguiente abono ya estoy haciendo el descuento. Lo que hemos tenido, en algún caso, que no creo que sea este, es que puede ser que me den un abono que yo puedo ejecutar no solo en esa tienda, sino en cualquier otra tienda de una cadena. Y entonces ahí se genera la problemática de que el abono se ejecuta no en el momento en el cual o no en el establecimiento en el cual se ha entregado el abono y se ha hecho la primera compra, porque la segunda se hace en otro, ¿no? Pero para estos casos tan complejos, quiero decir que es mejor que nos escribáis, porque como dice Antonio, hay plataformas de abonos que pueden asociar a diferentes comerciantes, y entonces hay que ver el caso concreto para indicarles cómo operar en esa situación. Luego no importa, el tema de la numeración de las facturas con las certificaciones de obra
que si no hay, quiero decir, el tema de que una factura indique la anterior, eso depende de las circunstancias. Incluso un mismo operador puede estar emitiendo facturas de series diferentes porque, por ejemplo, hago una rectificativa y la anterior es una ordinaria. Una factura que tiene una serie de facturas ordinarias. Y entonces, quiero decir que el requisito de encadenamiento no va por series. No va por series. Es la factura anterior del sistema, sea cual sea. Incluso imaginar un contribuyente o un profesional que utiliza para unas cosas Factura y para otras cosas eFactura. Pues en ese caso el encadenamiento va a ser dentro de cada software de facturación. Entonces, por ese lado no os preocupéis los operadores porque es un requisito del software. Y ya estamos con los diferentes softwares para decirles cómo tienen que encadenar en su sistema. Porque puede ser, según los casos, una cuestión que en realidad, para cuando soy un contribuyente que tengo pocas operaciones, bien, no hay problemas. Pero si ya soy pues un gran operador, pues tiene mucha casuística. Entonces... no, aquí vuelven con la certificación de obra. Hemos dicho que, a pesar de que yo he dicho que se genera el devengo cuando se pague, si ya mandamos la factura con esa clave que comentaba Íñigo, en la cual ya se dice que el devengo no se produce, es decir, porque, claro, habla de la correlación de las facturas, ¿no? Es decir, que la factura se puede enviar, pero ya con esa clave en la cual ya entendemos que no se tiene que incorporar en la declaración de ese trimestre porque no se ha cobrado. Vale. Luego, por otro lado, dice, hay que presentar los modelos 130 y 303. Con el 140 se hacía un borrador de IVA. Con la aplicación de IVA que cuando esté, ¿no? La aplicación de IVA web, se hará en el futuro también borradores de IVA, pero no sabemos el calendario todavía. No podemos deciros el calendario. Y luego, por otro lado, con Factura se pueden hacer toda la casuística de operaciones en relación con el IVA. Se pueden hacer facturas exentas, indicando el diferente tipo de exención. O sea, que pueden ser servicios médicos o puede ser una entrega intracomunitaria que también está exenta, o una exportación. Se pueden hacer facturas con inversión del sujeto pasivo, porque pues estamos participando en una obra y hay que realizar, yo qué sé, inversión del sujeto pasivo. O se pueden hacer facturas no sujetas porque estamos prestando un servicio a un empresario extranjero y se localiza en el extranjero ese servicio y entonces marcamos que la factura está no está sujeta, pero no hay repercusión de IVA porque hay inversión del sujeto pasivo y está localizada, bueno, y está no sujeta porque... Está no sujeta y localizada en el extranjero. Eso. O se localiza en España, pero hay inversión del sujeto pasivo. Toda esa casuística se puede hacer con Factura. Sí, realmente Factura prácticamente puede dar servicio. Yo creo que para servicios profesionales no hay ninguna cuestión que no se recoja. Bueno, ahora lo que nos decían es que no se podían hacer facturas en inglés porque hay operadores, por ejemplo, traductores, ¿no? O incluso en vuestro caso puede ser, ¿no? Que esté participando en una obra o yo qué sé, ¿no? Quiero decir que el cliente es extranjero, os pide una factura en inglés, la emitís en inglés y Factura no estaba preparado. Pues ahora sí se puede. Lo normal es que sea en inglés, quiero decir que podemos hacer en otros idiomas, todavía no nos han pedido, pero está preparado pues para hacer un traductor para que sea también en francés o lo que sea. Y en divisa extranjera, que también es algo excepcional, pero dentro de lo excepcional es habitual, que sean las facturas en dólares. Pues lo que hemos hecho es una posibilidad de incluir un conversor, es decir, que tú digas la divisa y digas el contravalor en euros. Y con eso te hacemos la multiplicación para que lo que es la factura, el PDF, ponga en dólares o en otra moneda. Pues muy bien, yo creo que podemos dar por finalizada la jornada. ¿Cuál? Falta una. La de Freire. Sí, esta es la que había contestado ahora. Sí, esta última es esta. Sí. Agradeceros, Raquel, Íñigo, Antonio y a los conocidos compañeros la jornada y yo creo que merece la pena seguir con este tema. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Eskerrik asko. Estamos en contacto. Agur. Agur.